¿Qué son los diodos? El diodo es un semiconductor cuya principal función es dejar pasar la corriente en un solo sentido y bloquear la corriente en el otro sentido. De esta manera, el diodo se encuentra formado químicamente por una unión llamada PN y generalmente estos son fabricados con materiales compuestos de silicio. Se usa el silicio con el objetivo de hacer un elemento activo, lo cual para lograr eso deberá doparse, es decir, se añadirán impurezas a los materiales de fabricación del diodo y es aquí donde ocurre la unión PN. Como podemos observar en la imagen, tenemos que al lado izquierdo se encuentra la entrada negativa llamada cátodo y del lado derecho se encuentra la entrada positiva llamada ánodo. Teniendo en cuenta estas especificaciones, pasaré a hablarles sobre las características de algunos de los tipos de diodos que podemos encontrar. Diodo rectificador. Este tipo de diodo es de los más comunes con las características antes mencionadas, el cual tiene una unión tipo PN que funciona como válvula de corriente. Es un diodo convencional que se le llama rectificador debido a que se utiliza en aplicaciones de circuitos rectificadores, en los cuales convierte corriente alterna a corriente continua. El voltaje para este tipo de diodo de silicio es de 0,7 voltios y para los diodos de germanio es de 0,3 voltios. Diodo Zener. El diodo Zener tiene una zona de conducción igual a la de los diodos rectificadores. Su diferencia radica en el momento en el que son polarizados inversamente. En este no conduce corriente cuando el voltaje de este es menor al que nos proporciona. Sin embargo, en cuanto se alcanza el voltaje que necesita el diodo Zener, que aproximadamente se encuentra entre 3,3 voltios, 5,1 voltios y 12 voltios, la corriente va a fluir en sentido inversamente polarizado, es decir, de cátodo a ánodo. Las aplicaciones que se encuentran comúnmente con este tipo de diodo son los reguladores de voltaje, recortadores de pico de voltaje o desplazadores. Diodo túnel o Esaki. Este tipo de diodo tiene como principal característica un efecto túnel en la unión PN. Esta es una región de resistencia negativa en la dirección polarizada de manera directa. El diodo túnel tiene un dopaje de silicio o germanio 1000 veces mayor y por lo tanto, cuando el voltaje aumenta, la corriente va a disminuir. Las aplicaciones que encontramos para el diodo túnel pueden ser como amplificador, oscilador o flip-flop. Diodo Schottky. El diodo Schottky tiene una gran diferencia en la unión. La unión de este tipo de diodo es un metal ion N, es decir, que pasa de un metal a un semiconductor, que al ser polarizado en dirección directa, su caída de voltaje se encuentra entre 2,0 a 0,5 voltios, lo cual es perfecto para aplicaciones de circuitos de alta velocidad que requieren agilidad de conmutación y poca caída de voltaje. Diodo Vericap. La principal característica de este diodo es que es utilizado para proporcionar capacitancia variable. Esto dependerá de la aplicación inversa y polarización en corriente continua. La aplicación que se le han dado a este tipo de diodo ha sido para sustituir sistemas mecánicos en los circuitos electrónicos donde hay emisión y recepción con capacitador variable.
Un ejemplo de ello puede ser la televisión y la transmisión FM de radio. Fotodiodo. El fotodiodo presenta una característica muy particular, la cual es que este diodo es muy sensible a la luz. Es por ello que la manera correcta de utilizarlo es conectarlo de manera inversa. Esto permite el flujo de corriente en este mismo sentido, ya que al incidir la luz en el diodo, este aumentará la intensidad de corriente. Las aplicaciones que obtenemos de este tipo de diodo son similares a la de un LDR o un fototransistor, ya que va a responder a los cambios de oscuridad a luz muy rápidamente. Un ejemplo de esto es su uso en las lámparas de alumbrado público. Y por último, tenemos el diodo LED. Este diodo emite fotones a partir de muy baja intensidad de corriente y existen diferentes colores, lo cual dependerá del material con el que fueron construidos. Su funcionamiento es básicamente que al ser polarizado directamente, fluirá una intensidad de corriente y al aumentar la tensión el diodo comenzará a emitir fotones. Un diodo LED tiene una caída de voltaje entre 1.5 a 2.5 voltios y una intensidad de corriente entre 20 y 40 miliamperios. Por lo tanto, si se exceden estos valores, el diodo no funcionará. De igual forma, tampoco si tampoco alcanza el voltaje o la corriente mínima requerida, este no encenderá. Dentro de sus varias aplicaciones se encuentra la iluminación de circuitos de encendido y apagado,